¿sí?, una coordinación de antemano, podríamos decir, ¿sí? De antemano sabemos que quienes contratamos van a saber hacer, ¿sí?, el trabajo que pretendemos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una universidad con los profesores que contrata, ¿sí? Se supone que yo ya vengo recibido, voy a la universidad, piden, bueno, concurso, etcétera, etcétera, pero con un perfil determinado, de acuerdo a la materia que tengo que dar, a la experiencia profesional, al perfil de carrera, a la orientación o al enfoque, digamos, o al paradigma que esa universidad haya establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, este tipo de organizaciones, que por lo general son las burocracias profesionales, ¿sí?, se aseguran que quienes van a ingresar, ¿sí?, saben hacer el trabajo, digamos, que necesita la organización. ¿Alguna pregunta? ¿Todos entienden? Bueno, cualquier cosa, sí, Marina, bueno, cualquier cosa me levantan la mano y me preguntan, ¿sí? Lo importante es que lo entiendan, ¿sí? Antes de continuar, hago un paréntesis para decirles que ahora los estamos viendo bien separados a efectos de poder comprender bien el mecanismo de coordinación o la forma en que, digamos, puede haber mecanismos de coordinación o pueden, digamos, estar en una organización, ¿sí? Pero luego vamos a ver que en las organizaciones por lo general se utilizan de manera combinada, ¿sí?, dependiendo muchas veces del tipo de organización, dependiendo del contexto, ¿sí?, y de otras variables que también vamos a ver, ¿sí?, como puede ser la edad, el tamaño, el ambiente, el sistema técnico y el poder, ¿sí? Pero por ahora vamos, ¿sí?, de a poco, ¿sí? Entonces, si hasta el momento no hay nada más, vamos a seguir con los mecanismos de coordinación. Sin embargo, se contrataron 2 asistentes más. De ahí surgieron problemas de coordinación. Un día, la señorita Vizque tropezó con un balde de esmalte y rompió 5 cacharros. Otro día, la señora Raco abrió el horno y descubrió que los maceteros colgantes habían sido esmaltados todos en fucsia por error. En este momento, se dio cuenta de que 7 personas en un pequeño taller de cerámica no podían coordinar todo su trabajo a través del simple mecanismo de la comunicación informal, ¿sí? Empeorando las cosas estaba el hecho de que la señora Raku, habiéndose nombrado presidenta de Ceramics Inc., debía pasar más y más tiempo con los clientes. En realidad, en estos días era más fácil encontrarla con un vestido de Marimekko que con jeans. Así que nombró administradora del taller a la señorita Vizque. Ella se ocuparía todo el tiempo de supervisar y coordinar el trabajo de los 5 productores de cerámica. O sea, a ver, ¿qué pasa acá? Hasta el momento eran la señora Raku, la señorita Vizque y los 3 asistentes contratados de la Escuela de Cerámica, ¿sí? Y estaban funcionando 2 mecanismos de coordinación. Uno, que ya era el de antemano, que yo les comenté, que era contratar a alguien que ya supiese hacer lo que tiene que hacer, y el otro es el de la coordinación ajuste mutuo. Entre tan poca gente se comunicaban informalmente, ¿sí? Pero resulta que como siguen creciendo los pedidos, se contratan 2 asistentes más. Y ahí ya surgen algunos problemas de coordinación, dado que ya por ahí es necesario que alguien, digamos, asuma el rol de emitir instrucciones y controlar, por más que
los demás sepan hacer su trabajo, ¿no? Con lo cual, y sobre todo si la dueña, que es la señora Raku, está ya ocupada de las relaciones públicas o de las relaciones con los clientes o con los comercios, y que además, ¿sí? Ya no está con los jeans moldeando la arcilla, ni pintándola, ni diseñándola. Está vestida con Marimekko, que es una marca europea, no sé si es, no sé si es noruega o finlandesa, que es una marca, digamos, muy cara, de, que tiene multirrubros, ¿no? Tiene ropa, tiene muebles y otras cuestiones, con lo cual, digamos, aparece un tercer mecanismo de coordinación que tiene que ver con un mecanismo bastante tradicional en las organizaciones y del que ustedes habrán oído hablar mucho de él, que es la supervisión directa, que consiste en emitir instrucciones y supervisar acciones. Como vemos, ya tenemos tres tipos de mecanismos de coordinación en el caso de la empresa de cerámica de la señora Raku, como es el ajuste o la adaptación mutua, la estandarización de destrezas, capacidades, conocimientos y la supervisión directa. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. La firma continuó creciendo. Hubo más cambios cuando se contrató a un analista de estudio de trabajo. Este recomendó cambios por los que cada persona desarrollaría solo una tarea para cada una de las líneas de productos: cacharros, ceniceros, maceteros, colgantes y animales de cerámica. El primero moldeaba, el segundo daba forma, el tercero decoraba, etc. Así la producción tomó la forma de 4 líneas de ensamblaje. Cada persona seguía un grupo de instrucciones estándares programadas antes para asegurar la coordinación de todo su trabajo. Por supuesto, Ceramic Zinc ya no vendía los negocios de artesanía. La señora Raku solo aceptaba órdenes al por mayor, la mayoría de los cuales provenían de cadenas de tiendas de descuento. ¿Qué sucede acá? Bueno, ¿qué pasa? Como la empresa crece mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la señora Raku? No puedo seguir con una producción tan casera, ¿no? Tengo muchos productos, voy a tener que llamar a un analista de estudio de trabajo para que, digamos, para cada línea de producto realice una serie de, digamos, especificaciones, y con esas especificaciones la gente trabaje, ¿sí? En las líneas, ¿sí? De ensamblaje, en este caso, ¿no? Ahí, digamos, contrato un analista de estudio de trabajo, que después vamos a ver que forma parte de lo que en partes fundamentales de la organización MISPER denomina tecnoestructura. Y aparece entonces aquí el mecanismo de coordinación que tiene que ver con la estandarización de los procesos de trabajo. O sea, los procesos de trabajo están especificados, están reglados, están normados, están procedimentados, ¿sí? Pero esto no ocurre únicamente en el caso tipo que estamos trabajando y estudiando ahora, ¿sí? Como sería el de la señora Raku, ¿sí? Sino que, digamos, podemos encontrar trabajo procedimentado en un banco, en una compañía de seguros, en una aerolínea, ¿se entiende?
¿sí? Donde hay procedimientos, protocolos claros a seguir, ¿sí? Que muchas veces lo realizan analistas o técnicos, ¿sí? Que forman parte de lo que Misber denomina la tecnoestructura, ¿sí? Aquí, cuando la empresa crece más y tiene que, de alguna manera, mecanizar su producción, ¿qué es lo que hace? Contrata un analista de estudio de trabajo, divide el trabajo, ¿sí? Pero a su vez lo divide especificándolo, procedimentándolo, ¿sí? Y estableciendo lo que cada uno de esos trabajadores debe hacer. ¿Alguna consulta? Bien, la ambición de la señora Raku era ilimitada y cuando apareció la oportunidad de diversificar lo hizo. Primero mosaicos cerámicos, luego artefactos para baños, finalmente productos para el consumidor, productos para la construcción y productos industriales. Desde su oficina en el piso 55 de la Torre de la Cerámica, ella coordinaba las actividades de las divisiones, pasando revista a su desempeño cada 4 meses y actuando personalmente cuando las cifras de ganancias y crecimiento bajaban de lo presupuestado. Mientras estaba sentada frente a su escritorio un día revisando estos presupuestos, la señora Raku miró los rascacielos que la rodeaban y decidió rebautizar a su empresa Cerámico. ¿Qué pasó acá? La señora Raku entonces, ahora, ¿qué hacía? Iba a evaluar cada una de las divisiones a través de los resultados, ¿sí?, que estaban produciendo. Aparece otro mecanismo de coordinación que consiste en estandarizar las producciones, los resultados o el desempeño de una unidad, puede ser de una unidad que esté, digamos, diversificada, ¿sí? Puede ser que para producto 1, producto 2 y producto 3 yo tengo distintos estándares, pero al final los evalúo de acuerdo al estándar que puso, a los objetivos que cada división tenía que cumplir. O puede ser también que evalúe el desempeño de un gerente, ¿sí? También estamos de alguna manera coordinando de antemano, estamos estableciendo un qué, ¿no? Por ejemplo, para fin de año la producción debe aumentar un 5%. Ahora el cómo lo define cada unidad o cada gerente de unidad o de división o departamento, de acuerdo a cómo sea la estructura, ¿sí? Lo que hago yo después, desde el nivel directivo, es controlar que se cumpla con el objetivo o con el estándar de producción que se había fijado en la planificación. ¿Se entiende? Por eso, digamos, no hay que descuidar que una organización puede tener todos los mecanismos de coordinación, pero algunos pueden primar sobre otros y eso va a depender del tipo de organización de que se trate. ¿Se entiende? Eso va a depender. No es que en una burocracia mecánica, o sea, en una fábrica, o en un banco, o en una compañía de seguros, ¿sí?, como burocracias mecánicas, donde tenemos procedimientos establecidos, formalización del trabajo, etcétera, etcétera, no es que va a ser el único mecanismo con el que yo voy a coordinar, ¿sí? Va a ser uno, ¿sí? Va a ser el más importante quizá, ¿sí? Porque y lo mismo en una organización del Estado. Va a ser el más importante porque de alguna manera eso va a generar que nosotros ya sepamos, de acuerdo a ese estándar, ¿sí?, qué tipo de trabajo y cómo tiene que hacerlo cada uno, ¿sí? Lo que denominaríamos también en administración decisiones programadas, que ya están
establecidas, ¿sí? Que de alguna manera, digamos, restringen la libertad de acción de los miembros de la organización en su tarea concreta, ¿no? O sea, yo no puedo hacer lo que quiero, yo tengo que hacer lo que de acuerdo a mi puesto de trabajo está establecido a través de un procedimiento, de una norma, de una regla. ¿Estamos? ¿Se entiende? Pero hay otros mecanismos de coordinación que pueden convivir también. Seguro la supervisión directa, ¿sí? También hay que ver también la supervisión directa, en qué casos tiene más alcance como mecanismo de coordinación. Por ejemplo, si nosotros vamos a una estructura simple, a una organización muy pequeña, donde está el dueño que tiene un poder muy centralizado y toma las decisiones de manera muy centralizada, ¿sí? Y les dice a los 3 o 4 trabajadores qué y qué tienen que hacer, ahí tenemos la supervisión directa en el máximo nivel de la empresa. ¿Se entiende? ¿Sí? Y también, digamos, ajuste mutuo entre los trabajadores, etc. Es difícil que tengamos estandarización de resultados o de procedimientos de trabajo porque de alguna manera al estar el poder centralizado, al ser pocos, va a depender del tipo de organización, pero es raro que amerite muchos más mecanismos de coordinación. Puede tenerlos también, ¿sí? Puede haber también. Pero, por ejemplo, en una burocracia mecánica, en una gran organización, podemos tener el principal mecanismo, que puede ser la estandarización de procesos de trabajo, pero además, al interior de la organización, convivir todos los demás. También hay algo de supervisión directa, de acuerdo a la estructura, también puede haber estandarización de resultados, también puede haber ajuste mutuo. Entonces digo, a ver, se pueden dar de manera combinada, por supuesto, algunos en mayor grado que otros. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, profe, sí, se entiende. Bueno, Sí, perfecto. profe. Sí. Me alegro, me alegro. Muy Profe, bien. una consulta. ¿Va a ¿Cómo no? estar algo, un tiempo más? Porque tengo clase a las 17 de otra materia. Sí, vamos a estar unos minutos más. ¿Sí? Yo igual les quiero avisar, listo. bueno, aprovecho que Liana está, que vamos a terminar en unos minutos para cerrar esto, pero que el lunes que viene siguen con el tema que tenían ya establecido. Pero yo el jueves que viene voy a dar otra clase sincrónica que va a ser la segunda parte de esta, ¿se entiende? A las 14 horas. ¿El jueves qué día cae? Discúlpenme que no me acuerdo ahora. No este, el otro. 20, El 28. el 28. 28. El 28, ustedes van a tener el 25 y el 28 encuentros sincrónicos. ¿Se entiende? ¿Sí? O el 28 va a ser la segunda parte de la clase de hoy, sería. El 28 va a ser la segunda clase de estructura. Perfecto. Porque hoy no vamos a llegar. Y si empiezo con partes fundamentales y todo lo demás, y nos quedamos ahí, después no vamos a tener cómo recuperarlo. ¿Se entiende? Más vale prefiero dividirla en dos partes y de alguna, porque ya tuvimos la conferencia, la clase y estamos por varios motivos, ¿no? Pero sobre todo porque si se nos corta, digamos, el tema, porque después van a tener preguntas ustedes, seguro que van a tener preguntas, porque cuando después crucemos mecanismos de coordinación más partes fundamentales, ¿sí? Más factores situacionales, ¿sí? Más configuraciones, estructura simple, burocracia mecánica, burocracia profesional, adocracia y forma divisional, si bien los vamos a ver, yo los voy a explicar, ¿sí?
seguramente va a haber más preguntas y nos puede llevar 2 horas y pico la clase. Entonces no quisiera terminar con mecanismos, ver si no hay ninguna pregunta y dejar en ese momento. Y luego, ¿sí? La semana que viene van a tener, el jueves, en vez de que sea asincrónico, va a ser sincrónico. Pero el lunes van a tener, para no desbarajustar el cronograma, van a tener la clase, no me acuerdo qué tema tenían, pero que ya estaba pensado para ese lunes, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? No este jueves, sino el próximo jueves seguimos con estructura, ¿sí? Y el lunes tienen la clase normal a las 14, la que iban a tener, que no me acuerdo ahora cuál era el tema, ¿sí? Así que bueno. Dimensiones para el análisis organizacionales. Perfecto, van a haber dimensiones, perfecto. Entre esas dimensiones va a estar la estructura. Así que ya algo empezamos a ver y cualquier duda que tengan, el jueves siguiente lo tratamos. Está bien, perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Continuamos unos minutos más para ir cerrando esto, pero el que tenga que irse, puede irse. Bueno, entonces, ¿qué les quería decir? Que va a depender muchísimo del tipo de organización y de cómo esté establecida la estructura, ¿sí? Porque viendo esto, como bien señala el autor, ¿no? Cada actividad humana organizada, desde la fabricación de cacharros hasta poner un hombre en la luna, da origen a 2 requerimientos fundamentales y opuestos. La división de trabajo entre varias tareas a desempeñar, lo que les decía al comienzo, y la coordinación de estas tareas para consumar o para realizar la actividad. ¿Sí? Entonces, la estructura de una organización puede ser definida como la suma total de las partes, de las formas o de las partes, está bien, de cualquier forma, ¿no? En que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas tareas. ¿Se entiende? Esa es la definición de Misberg, ¿no? Esto es Misberg. Nosotros vamos a ver por ahora Misberg. ¿Se entiende? ¿Sí? Genial. Bien, entonces, a ver, si vamos a los autores clásicos, el diseño de una estructura era una estructura de carácter rígida, ¿sí? Centrada en normas, con una jerarquía muy fuerte. Recuerden Fayol, ¿no? Entre sus principios estaba el de jerarquía, ¿se acuerdan? El de autoridad, también hablaba del de división del trabajo, ¿sí? El del interés general de la organización, que no debe subordinarse al interés particular. O sea, había toda una literatura y un paradigma muy clásico acerca de las estructuras, ¿no? Estructuras que por ahí, no, digamos, tenían un nivel máximo de 6 posiciones, digamos, jerárquicas, y que además, digamos, tenían establecidos funciones para cada puesto, etcétera, cuando estaban formalizadas, ¿no? Cuanto más normado, más reglado estaba, mejor era. Recuerden que Taylor decía que todo debía estar programado hasta el último detalle, y que eso que estuviese programado hasta el último detalle iba a ocasionar que no haya conflicto, ¿sí? Dado que, digamos, había que programar todo el trabajo de la persona, del obrero que debía ejecutar, ¿sí? Debía ser programado para quitarle al trabajador la posibilidad de pensar cómo hacer el trabajo y encima después tener que hacerlo, ¿sí? Esa es la visión muy tradicional del Taylorismo, ¿sí? Que decía, hay hombres que nacieron para pensar y hay hombres que nacieron para ejecutar. Esa dicotomía muy fuerte entre quien planifica y quien ejecuta, ¿no? La dicotomía que a nivel estadual es
política o administración. Después vamos a entrar en ese tema en algún momento si quieren. Ahora no quiero confundirlo, pero creo que se entiende. O sea, desde una visión tradicional, la estructura es una estructura, digamos, más rígida, más jerárquica, con ciertos principios a cumplir, ¿sí? Más formal, ¿sí? Ahora, todos sabemos que la estructura formal no es la única que existe en la organización, ¿sí? Que existe otra estructura que convive con la estructura formal y que justamente es la estructura informal, que tiene que ver con las relaciones espontáneas que establecen los diferentes miembros de la organización por afinidades, ¿sí? Donde pueden formarse grupos de poder informales, grupos de afinidad deportivos, religiosos, políticos o simplemente laborales, o simplemente de amistad, pero que influyen en la estructura y en los resultados organizacionales, ¿sí? Y por supuesto tiene mucho que ver con el clima de trabajo, el denominado clima de trabajo, ¿no? Y ahí, digamos, hay un reconocimiento a la teoría de Mayo, donde Mayo hablaba de que el hombre, al ser un ser gregario, o sea, un ser que vive en grey, en comunidad, ¿sí? Tiene necesidad de estar, digamos, en relaciones, de entablar relaciones sociales en el lugar de trabajo, y realizaron una serie de investigaciones en esa época, la década del 20, ¿no? De 1920, ya entrado digamos, esa década, donde realizaron algunas investigaciones donde realmente comprobaron la importancia de, digamos, la buena relación o las relaciones entre los grupos y los compañeros entre sí en los trabajos, ¿no? Diferente a lo de Taylor y Fayol, que eran más tradicionales. Bueno, ni un extremo ni el otro, ni calvo ni con dos pelucas. A veces es necesario formalizar, ¿sí? Por supuesto que nadie puede arreglar todo, siempre quedan intersticios, ¿sí? Que tienen que ser luego resueltos por alguna decisión, por alguna circunstancia, por lo que fuere, pero tampoco se puede dejar de formalizar o especificar algo, ¿sí? No existen estos dos extremos, ¿sí? Esto es lo que se da en llamar, ¿sí? En un extremo dice la estructura meramente burocrática, en el otro la estructura meramente orgánica. La estructura burocrática se define como aquella estructura con reglas, normas, procedimientos, ¿sí? Formalización del comportamiento, etcétera, etcétera. Y la estructura orgánica se define por ausencia de formalización, ¿sí? Es una estructura más flexible, más informal, ¿sí? Pero ninguna es pura, ¿se entiende? Ninguna estructura es pura totalmente, ¿sí? Siempre quedan cosas sin especificar, por más que uno quiera normar todo, porque como el contexto es dinámico, la estructura de una organización también es dinámica. Y puede ser que una estructura esté bien para una etapa determinada y resulta que ocurrió un acontecimiento del contexto y ya como estaba dividido el trabajo coordinado, no me sirve, ¿sí? Lo mismo las estructuras orgánicas. Puede ser que si crecen, deban formalizar un poco más para no entrar en un caos, ¿sí? Ahora, hay estructuras orgánicas que funcionan muy bien. Por ejemplo, estructuras que son adocráticas, que tienen que ver con pedidos especiales de los clientes, ¿sí? Generalmente consultoras, interdisciplinarias, ¿sí? Que piden productos innovadores o productos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Que esa es otra forma de configuración, la adocracia operativa, ¿no? Que actúa en nombre de los clientes. Entonces, hay cierto tipo de estructura, por ejemplo, una consultora política a la que se le pide
o que el cliente, puede ser el partido político de un candidato, le dice, necesitamos que, es muy fuerte lo que voy a decir, pero que me construya un candidato de esto que tiene acá, ¿no? De que vea cómo lo asesora en esto, en aquello, en comunicación, imagen, discurso, simbología, etcétera, etcétera. Bueno, se imaginan que esa organización no va a poder manejarse con los creativos, o sea, con quienes realizan el trabajo sustantivo de la organización, no va a poder manejarse con estructuras rígidas donde se le dice, bueno, a los creativos piensen de 8 a 10, ¿sí? A las 10 me dicen la idea, fuerza que tienen para... No, estos son procesos, son técnicas que pueden llegar a utilizar, ¿sí? Diferentes formas, a lo mejor el creativo se le ocurre una idea corriendo, ¿sí? Por Palermo o por la Costanera Sur o por su barrio, o cuando está duchándose o cuando está tomando un café. Y llama a su colega y le dice, mira, se me ocurrió esta idea, ¿qué te parece? Y así combina, bueno, mañana vamos a la oficina. Por lo general, digamos, tampoco tienen horarios preestablecidos, ¿sí? Sino que se manejan con cierta flexibilidad. Sí tienen preestablecidos horarios y procedimientos los que brindan apoyo a estos creativos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Profe, una consultita nada más. Sí, Nicolás. Perdón, soy Juan, le iba a hacer una consulta. Ah, sí, Juan. Usted ha dicho una estructura orgánica y la otra era Burocrática. burocrática. La burocrática es aquella que está muy formalizada, o sea que está reglada, normada, procedimentada, etcétera, etcétera. Una estructura más rígida, al estilo de la teoría weberiana, ¿no? De la teoría de la burocracia weberiana, ¿sí? Y la otra sería la estructura orgánica, donde lo que prima es la ausencia de formalización, la ausencia de reglamentaciones. Yo les decía que ninguna de las dos podemos verla en clave pura, ¿no? Sino que tenemos que ver que ni la estructura orgánica puede prescindir de ciertas normas, ¿sí? Como por ejemplo, aunque sea la inscripción en la Inspección General de Justicia, en la IGJ, para poder funcionar, que ya es un documento formal, ¿sí? Salvo que esté en la ilegalidad, ¿no? O en la informalidad. Como así también de inscribir a los trabajadores, digamos, dar facturas a los clientes, todo eso tiene que hacerlo, o sea, por más que no le guste. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Vamos, y una estructura totalmente burocrática, bueno, muchas veces puede ser que no haya una situación en la cual, ¿sí?, nosotros tengamos todo procedimentado. Díganme qué organización conocen que tenga todo hasta el último detalle especificado y programado. Y sobre todo si le sirve para el momento en el que está tratando de lograr los objetivos de nivel, digamos, medio, para conseguir los objetivos finales de la organización. Ninguna, porque siempre surge algo. Miren en la pandemia si no. No, y el Estado tampoco, obviamente. Lo que pasa es que en el Estado ustedes van a ver muchas veces una estructura formal, pero que siempre va a estar desactualizada. Yo mi tesis de maestría la hice con el trabajo sobre recursos humanos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo cada vez que iba, y todo que yo en ese momento era asesor del Consejo para la Reforma Administrativa, década del 90, ¿sí? ¿Qué sucedía? Estaba al lado de la Oficina de Organización y Métodos, que sería una oficina equivalente a una tecnoestructura, que era la que elaboraba procedimientos, la que elaboraba la estructura, etcétera, etcétera. Bueno, yo la estructura formal que tenía ante mí
de más de 100.000 empleados, nunca era la real, jamás. Siempre estaba atrasada, digamos, varios años, y creo que nunca estuvo actualizada a lo que necesita la organización. Y acá tendríamos que entrar en el concepto de estructura requerida. Es muy probable que ninguna organización pueda lograr la estructura que requiere, que tenga que ver con el contexto en el que está, que responda a las exigencias internas, que tenga que ver con... Porque, a ver, por más que tengamos bien diseñada la estructura, a lo mejor no tenemos la gente adecuada para que ocupe esos lugares, porque están subcalificados o porque están sobrecalificados, ¿sí? A lo mejor hay alguien que tiene demasiados conocimientos para el puesto que le ofrecen, y lo ofrece y no funciona después, porque puede haber desmotivación, digamos. El ser humano, digamos, cuando ingresa a una organización y ocupa un lugar de trabajo, viene con su mochila, ¿no? Con sus saberes, con sus miedos, con sus comportamientos, con sus valores, con esa mochila o equipamiento cultural según Ralph Linton, ¿no? Entonces, puede ser que, digamos, las máquinas se descomponen, las personas se enferman, pueden cambiar de trabajo, puede ser que nunca es probable que tengamos la estructura requerida para ese momento y ese lugar. Es muy posible que no. Por eso hay autores que hablan de 4 tipos de estructura en realidad. La estructura formal u oficial, que es la que está formalmente establecida. La estructura presunta o percibida, que es la que cada uno de los miembros de la organización percibe. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo funciona la Universidad Nacional de Luján? Seguramente me lo van a responder cada uno de acuerdo a su experiencia, a lo que ustedes perciben, ¿sí? Cómo les fue cuando se inscribieron, cuando hicieron un reclamo o no, cómo, digamos, trabajan con las asignaturas, etcétera, etcétera. Imaginen esto en pandemia, bueno, se trastocó todo por otro lado, ¿sí? Ya a lo mejor no era la estructura ideal o requerida, sino que ahora menos, ¿se entiende? Pero así como en cualquier organización. Luego está la estructura real, que es la que realmente existe y que puede ni ser la formal, que es la que la organización aprobó, ni la presunta o percibida, que es la que yo entiendo como la estructura, ¿sí? Entonces tenemos estructura formal o oficial, estructura presunta o percibida, estructura real, y finalmente es la requerida, que es la que la organización realmente necesita para poder funcionar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Funcionar 100%, pero ustedes también saben, de acuerdo a la Escuela de Teoría de la Organización, que Simon dice que las organizaciones no pueden perseguir el óptimo cuando toman decisiones. ¿Por qué? Porque siempre hay sesgos. El hombre administrativo tiene una racionalidad limitada o acotada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que no tomamos decisiones óptimas, sino satisfactorias. ¿Y por qué no tomamos decisiones óptimas, sino satisfactorias? Porque a veces no tenemos toda la información disponible, porque a veces la información que tenemos no es la adecuada, porque a lo mejor el colaborador que tenía que hacer tal trabajo, bueno, no lo hizo o lo hizo mal, porque quien tenía que pasarme un informe detallado sobre las ventas en la organización no lo hizo a tiempo, entonces tuve que tomar la decisión sí o sí, sin tener esa información. Entonces tomé la que más podría satisfacer en ese momento, pero no la pude maximizar, no pude tomar la óptima. ¿Se entiende? No sé quién había hecho la pregunta. Igual me fui, digo, seguí, agregué cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola. No, de mi parte no, profesor. Bueno, Marina o alguien más, no sé. Bueno, entonces nos vemos el lunes y el jueves que viene, ¿sí? Perfecto. Profe. Gracias, ha sido un placer.